Disculpen, voy a borrar esto. Ya, muy bien. Entonces era bastante sencillo. Simple, así de sencillo. Muy bien. La longitud efectiva es bastante sencillo. La longitud efectiva no es la longitud que tiene la hoja. Porque la longitud que tiene la hoja, por ejemplo, para un modelo 24M, es de 7,315 metros. 7,300, o sea, más o menos 7 metros. Pero dirá, profe, esos 7 metros va a ser efectivo, o sea, voy a tener un ancho de 7 metros para cada pasada. No, absolutamente no, ¿no? Porque a eso, en primer lugar, tendría que restarle qué cosa, el ancho de superposición que es 0,6 metros. Pero aparte, ya te he dicho que la hoja no puede trabajar a 0 grados, la hoja tiene que trabajar siempre a 5, 10, 15, 20, 30. Entonces, siempre tiene que trabajar a un ángulo determinado según el tipo de material, según la velocidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la longitud efectiva. Como está trabajando un ángulo determinado, yo tengo que calcular en base al ángulo, ¿sí?, de trabajo, tengo que calcular la longitud efectiva, que vendría a ser nada más y nada menos que uno de los catetos. Y bueno, usando un poco de matemáticas, ¿te acuerdas? Tendría que multiplicar la longitud de este cateto, o mejor dicho, la hipotenusa, Hipotenusa. por el coseno del ángulo. Entonces, multiplicando, ¿no?, la longitud de la hoja por el coseno del ángulo, voy a obtener lo que es la longitud efectiva. Profe, no quiero hacer eso. Bueno, puedes simplemente meterlo a la calculadora y calcular eso. Ahora, si no, puedes usar también las tablas que te da el fabricante. Por ejemplo, acá nos dan los modelos. Tenemos para la 12M, 13, para una hoja de 13 pies, la 14M, la 16M, 24M, ¿no? 24 porque tiene 24 pies, 16 porque tiene 16 pies, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la 24M, que tiene una vertedera de 7,315 metros, la longitud efectiva a 30 grados es de ¿cuánto? De 6,33 metros. Es menor. Siempre va a ser menor. Hay que me diga, profe, me ha dado más. Imposible, ¿no? Imposible. Por ejemplo, acá mira, la 24M, para unos 40 grados, 5,61. ¿Ves? Entonces siempre es menor, siempre disminuye lo que es la longitud total de la hoja, ¿no? Porque es una longitud efectiva. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora el ejercicio que yo les resolví en el... ¿Sí? A ver, espérenme. Dentro de las especificaciones, tenemos que buscar justamente cuál es la longitud. Si puedes ver, voy a agrandar. Muy bien, dice hoja vertedera. Ancho 4,9 metros, ¿no? Altura 787 milímetros, ahí está, ¿no? Ahí está el ancho. ¿Listo? Entonces, veamos acá. ¿Cómo se calcula la producción? Es recontra sencillo. Simplemente es resolver esta pequeña fórmula. Ahora, esta fórmula, profe, ¿cómo se hace esta fórmula? ¿Lo puedo interpretar? Claro que sí. Mira, uno, tengo la velocidad de trabajo. ¿Sí? La velocidad está dada en kilómetros por hora. Eso lo tengo que multiplicar por la longitud efectiva. O sea, en cada pasada, ¿cuánto va a ser el ancho que va a ser? Entonces, para ello yo tengo que restar de la longitud efectiva de la hoja, le tengo que restar el ancho de superposición. ¿Listo? Entonces, 5,17 menos 0,6 metros. Muy bien, si estoy multiplicando este ancho por la velocidad, voy a tener obviamente, ¿qué cosa? Una unidad al cuadrado, ¿no? Porque lo que voy a hacer es un trabajo por áreas, ¿sí? No estoy trabajando en volumen. Acuérdate que este equipo no trabaja volumen, no es que va a trasladar material, tanto material, no, sino lo que va a hacer es trabajar áreas. Va a ser mantenimiento de caminos de carreo. Cuando haces mantenimiento de caminos de carreo, estamos hablando de un área. Limpieza de caminos de carreo, estamos hablando de una área. Entonces, kilómetros, y acá tengo metros. Pero
yo quiero convertir estos kilómetros ¿a qué? A metros. Entonces acá tengo el factor de conversión. 1000 por kilómetro. Entonces ahora sí ya tengo metros. ¿Sí? Para que todo esté en unidades métricas. Metro con metro, metro cuadrado, ¿no? ¿Y todo esto por cuánto? Por la eficiencia de trabajo. La eficiencia de trabajo es de 0,7. Si te das cuenta, una multiplicación muy sencilla. Es por eso que en esta oportunidad yo no les he colgado, ¿no?, lo que es una hoja de cálculo para que ustedes puedan resolverlo mediante una hoja de cálculo. No. Justamente en esta oportunidad les he dicho que ustedes planteen, ¿no?, que lo hagan en una hoja de cálculo. Y hay algunos que ya han hecho su hoja de cálculo, porque en la anterior clase han visto que era bastante sencillo, ¿no? O sea, y es más, cuando tú mismo lo haces, tú lo entiendes mejor. ¿Sí? Muy bien, entonces Profesor, yo multiplicamos tengo una pregunta, profesor. por 0,7, que es la eficacia. Y listo, con eso ya calculé, ¿qué cosa? La producción, dado en metros cuadrados por hora. 15.995 metros cuadrados por hora. ¿Ya? Dice, tiempo requerido para nivelar. El tiempo requerido para nivelar dice que es n, que es el número de pasadas, o sea, cuántas pasadas va a dar en un terreno determinado, por d, que es la distancia de nivelación, o sea, cuánto es la distancia que va a ser nivelación, que va a ser en este caso limpieza, que va a ser mantenimiento, ¿no? Sobre la velocidad de trabajo por la eficiencia de trabajo. Así de sencillo, fácil. Entonces, el tiempo estimado, bueno, para esto los datos que tenemos es que va a ser 6 pasadas y la distancia de nivelación es de 3 kilómetros. Entonces, 6 por 3, ¿no? 6 pasadas por 3 kilómetros sobre, en este caso, la velocidad que es 5 kilómetros por hora por 0,7, que es la eficiencia. Kilómetros con kilómetros se van. ¿Qué me queda? Hora, ¿no? Y hora pasa hacia arriba y entonces me queda 5,14 horas. Y así de sencillo. Fácil. Este ejercicio creo que es el más fácil que puede haber. No solo es reemplazar los datos y listo. Después tenemos el siguiente ejercicio que dice kilogramos fuerza en la barra de tiro. Para este kilogramos fuerza en la barra de tiro, ¿sí?, aplico una fórmula que es muy sencilla. Multiplicar el peso del eje trasero por el coeficiente de tracción. Nada más. Alguien se complica, alguien dice, profe, pero usted ha puesto acá la distribución de peso entre 60 y 70%, etc. Muy bien, ya, ¿qué es lo que te he dicho? Que justamente en muchos especálogos, como este de acá, los pesos ya me lo da, o sea, ya me da, ya no tengo que multiplicar por ningún tipo de factor. ¿Por qué? Porque justamente ya me lo está dando el peso. Dice acá, peso, masa bruta de la máquina básica, masa bruta de la máquina máxima. Trabajamos en este caso con la masa de la bruta de la máquina básica, ¿no? Una configuración estándar, ¿sí? Entonces, tenemos que el peso total del equipo es de 26.060 kilogramos, pero en el eje delantero es de 7.112 kilogramos y el eje trasero es de 18.948 kilogramos, ¿sí? Listo, entonces ya tengo ahí el peso del eje trasero. No tengo que multiplicar por nada, ¿no? En este caso es una 24M. La 24M, acá hemos trabajado en este ejercicio del video, me dice que el peso en orden de trabajo, ¿sí?, de todo el equipo es de 62.456 kilogramos. La distribución de peso, según el especálogo que yo consulté para hacer el video, estaba entre 60 y 70% en el eje trasero. Muy bien. Entonces, si no encuentro en el especálogo el peso en el eje trasero, lo que tengo que hacer es aplicar esto, ¿no? El 60-70%. Y si no, simplemente coloco acá directamente el dato. ¿Se me ha entendido esta parte? Porque justamente hay algunos que tienen duda en esta parte. Trasero, ya no tengo que multiplicar nada. ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, ¿podría repetirlo? No le entendí bien esa parte. Muy bien, Carrasco. 9.000 eso. Pero si el especálogo que yo estoy consultando, ¿no? Así como este especálogo que yo tengo acá, yo consulto acá y acá sí tengo el peso total y tengo también el peso en el eje delantero y en el eje posterior, ya no necesito multiplicar
por nada. ¿Está claro? Sí, profesor, ahora sí. Y profesor, ¿y cuando te dan la distribución de peso en porcentaje, siempre va a estar al 60, al 70% o varía en otras motoniveladoras? Puede variar, puede variar. No, pero por eso te da un rango de 60 a 70%. En el caso que no te... Pero hoy en día todos los especálogos tienen el peso ya, por decirlo así, el peso en el eje trasero y peso en el eje delantero. Entonces, en vez del 0.6 lo multiplicaría por el peso del eje trasero. No, no me has entendido. No entiendo. La rosa, a ver, solo en los especálogos que no me dé el peso en el eje delantero y peso en el eje posterior, puedo usar esto de acá, ¿no? Que es la distribución de peso de 60 a 70% en el eje trasero y de 30 a 40% en el eje delantero. Solo aquellos que no encuentre ese dato. Ya entendí, profe, ya entendí. En los especálogos que sí encuentres el dato, colocas directamente el dato. Pero nos da tres datos, el total del eje trasero y del eje delantero. ¿Cuál de los tres datos colocaríamos? Me dan tres, ¿no? A ver, mira. A ver, vamos a entrar acá. Mira. O sea, masa bruta de la máquina, ¿no? Dice total, 26.060 kilogramos. Esto es el peso total del equipo. A eso me refería, porque hay manuales que de repente no hay esa información. Esta de acá, mira, esto del eje trasero, no hay esa información. Entonces el total colocaríamos. No, pues no coloques el total, si ya tienes el total. ¿Cuál colocas? Porque por eso te estaba diciendo. Para calcular la fuerza de la barra de tiro, yo necesito saber cuál es el peso en el eje trasero. ¿Y el peso del eje trasero es de cuánto? 18.948 para este modelo, que es la 16M. ¿Sí? Pero para esta 24 me dice, no había, ¿no? Bueno, cuando hice este ejercicio, no había en este caso el peso en el eje trasero. Y lo que encontré es la distribución de peso. Y lo que hice es simplemente al peso total de la máquina, 62.456 kilogramos, lo multipliqué por la distribución que es en este caso de entre un 0,6 a un 0,7. En este caso yo tomé 0,6. Entonces, multiplicando yo obtengo ¿qué cosa? Yo obtengo en este caso el peso del eje posterior. Todo eso lo multiplico por 0,36. ¿Qué es 0,36? Es el coeficiente de tracción del material. ¿Qué material era ese material que iba a trabajar el equipo? Compuesto por grava suelta, Entonces, ¿te acuerdas en el manual de rendimiento? En el manual de rendimiento había la sección de tablas. En la sección de tablas vas a encontrar justamente esta tablita. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Coeficientes aproximados de los factores de tracción, tanto para equipos de neumáticos y equipos de cadenas. ¿La motoniveladora es un equipo de neumático o de cadena? Neumático. Entonces, neumático. Camino de grava suelta, ¿no? A camino de grava suelta. ¿Cuánto es el factor de tracción? 0,36. 0,36, ahí está, ¿no? 0. Entonces, peso en eje trasero por el coeficiente de tracción. Así de sencillo. La multiplicación me da para este ejercicio 13.490.49 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza que aplica la barra de tiro, ¿no? El drawbar. Profe, espere un minuto. ¿Cómo se llama? Respecto, en el video mencionaba que en la sección 7 se determinaba si la maquinaria podía con el material o no. ¿Podía qué? Podía con el material o no. ¿A qué se refería con eso? Podía con el material, no me acuerdo muy bien, a ver, pero... Es que más o menos esto se calcula, justamente esto se calcula en base para ver, ¿no? ¿Cuál es el ángulo de trabajo que debe tener la hoja? Porque según este peso, yo puedo
más o menos calcular, vamos a ver cuál es la fuerza que va a ejercer la barra de tiro para justamente poder nivelar el material, para poder en este caso hacer el mantenimiento, para hacer un trabajo pesado con la hoja. Obviamente un equipo más grande tiene una mayor fuerza en la barra de tiro, ¿sí o no? Correcto. Claro, tiene una mayor fuerza en la barra de tiro, ya que el peso es mayor. ¿Quién está en la calle? Ahí está. Ok. Entonces, profe, entonces, ¿y esas especificaciones en tablas sobre el peso de tiro? Fuerza de tiro. Claro, sí, sí, sí. Tendría que ver exactamente la parte que me dices para explicarte eso. Entonces, más ratito lo aclaramos eso, ¿ya? Ok. A ver, tenemos acá lo que es la presión hacia abajo con la vertedera, ¿no? ¿Cuál es la presión? Dado en fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza. Espéreme un momento. En este caso, que la presión hacia abajo de la vertedera es igual a ¿qué cosa? El peso en el eje delantero. Ya no es en el eje posterior, sino ahora es en el eje delantero. Por, en este caso, la distancia, la longitud entre ejes, sobre la longitud entre ejes, menos la longitud de la hoja al eje delantero. Ahí dirá, profe, ¿y de dónde saco esa información de las longitudes? Igual, te vas al especálogo y acá tienes justamente lo que son dimensiones. Longitud entre ejes, acá está la longitud entre ejes, ¿ya? Longitud entre ejes es el número 5, ¿no? Longitud entre ejes. Acá dice 5, ¿qué dice? Mira, 5, desde el eje delantero al centro del tándem trasero. Después tenemos, que nos dice, de la hoja al eje delantero, que es en este caso la longitud número 4. La longitud 4, dice, desde el eje delantero a la hoja, 3069 milímetros. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. Y justamente ahí tiene algunas dificultades. Profe, no sé dónde está, no lo encuentro. Ahí está en el especálogo, en la última parte, en dimensiones. Ahí vamos a encontrar justamente esta información. Y para este equipo, por ejemplo, es de 10,278 metros, no milímetros, ¿no? Y sobre 10,278 metros menos 4,048 metros. Si yo multiplico este peso por estas longitudes, metro con metro se va, solo me quedan kilogramos fuerza. Al final me da una fuerza de 41.274.34 kilogramos fuerza. Eso significa que una motoniveladora mucho más grande tiene una mayor fuerza o una mayor presión con la hoja, a comparación de una motoniveladora pequeña, que tiene una menor fuerza con la hoja, ¿no? Porque obviamente las longitudes van a ser menores y otro que también en este caso el peso sería menor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, en ese caso es contrario a lo de arriba, te pide el peso en las ruedas delanteras. Eso también es lo mismo, ¿no? Lo sacas del y si no, le multiplicas el peso real del vehículo o de la máquina por el 0,4% que creo que era. La diferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tomé 0,7 acá, entonces acá tomaré 0,3, ¿no? Pero si yo he tomado 0,6, acá estoy multiplicando por 0,4. Ya, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta? Dudas, muchachos. Ahora vamos a aplicar justamente lo que hemos aprendido. Vamos a trabajar en grupos. El número de pasadas y la distancia que va a trabajar, esos son datos que nosotros proponemos. Sí, que ustedes pueden proponer, o bueno, yo les voy a dar, ¿no? La distancia de nivelación o la distancia de limpieza de caminos de acarreo y el número de pasadas. Profesor, solo eso. Gracias. Ok, muy bien, muchachos. A ver, les voy a dar 5 minutos, ¿cuánto falta? 7 minutos. A la 1:45 nuevamente nos conectamos para que vayan, por favor, los servicios higiénicos, vayan a, no sé, de repente a comer algo mientras
va saliendo su almuerzo, ¿no? Porque todavía terminamos a las 2:40. Profe, ¿Listo? Sí, profe, dime. esta información también podemos descargar de